Jóvenes, buenas tardes. Necesito que me confirmen si me escuchan, observan la presentación. Sí se les Sí, escucha, doctor, doctor. sí, Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase programada, la cual se me ha encargado de hacerla. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente acerca de las bases moleculares del cáncer, ¿no? Ya en clases anteriores, así como también en el desarrollo de las prácticas, hemos venido viendo patologías malignas, ¿no? Y los cuales, dentro de las patologías malignas que ya hemos desarrollado en la práctica, así como ya lo habrán mencionado en clases teóricas anteriores, pues tienen características bastante particulares, peculiares, ¿no? Dentro de ellas nosotros es bien sabido que hay una hiperplasia de células, o sea, en las tumoraciones hay un aumento del número de células, pero que en el cáncer este aumento del número de células van a tener características histológicas en referencia a malignidad, ¿no? Y dentro de estas características citológicas, pues es evidente ver que hay aumento del tamaño de la célula, hay aumento del tamaño del núcleo, vamos a ver alteraciones entre la relación núcleo-citoplasma, ¿no? La presencia de nucleolo, presencia de mitosis atípicas estas, así como también cuando estos tumores se van haciendo poco diferenciados, nosotros logramos observar áreas de necrosis, las cuales nos van dando características histológicas en referencia a la agresividad de los tumores, ¿no? Pero estas características citológicas aunadas a las características estructurales del órgano, la estructura en la que se presenta la neoplasia maligna, son características en términos generales de todas las neoplasias malignas. Pero para que se pueda generar o se pueda condicionar estas características histológicas, nosotros vamos a evidenciar que a nivel de las células van a tener que realizarse ciertos cambios sucesivos, conocidas como mutaciones, ¿no? Estas mutaciones que van a ser múltiples y que a lo largo de los años, ¿no? Porque no es que la neoplasia maligna o el cáncer pueda aparecer de un día para el otro, van a evidenciarse pues estas características histológicas que nosotros vemos en los preparados histológicos, en nuestra lámina, en la microscopía. En ese sentido, el día de hoy nosotros vamos a ver acerca de estos mecanismos que van a condicionar los cambios en la célula para que se puedan generar estas características que nosotros vemos en la práctica a la microscopía y que estas características se manifiesten o tengan una manifestación clínica en los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a verlas. Para nosotros empezar a tratar del tema acerca de las bases moleculares, vamos primero a ver algunos puntos importantísimos que van a condicionar la generación de la neoplasia maligna. Para esto nosotros tenemos que saber que normalmente las células, eh, nosotros sabemos que normalmente en un elemento celular que sufre una alteración a nivel de la secuencia de los ADN, ¿no? Nuestro organismo tiene mecanismos de defensas para poder, uno, corregir el daño y otro, tratar de eliminar esa célula, ¿no? Entonces, son mecanismos de defensa propio del organismo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando estamos frente a una neoplasia maligna o a un cáncer, ¿no? Se va a condicionar en la célula un daño genético en esta célula, pero que no la va a llevar a la muerte, ¿no? O sea, no va a morir, porque lo normal es que yo tenga un elemento celular en la cual se produce un daño genético y los mecanismos de defensa propio de nuestro organismo traten de eliminarla, pasarla a senescencia, pasarla a apoptosis celular, ¿no? Eliminar ese elemento celular. Pero en la neoplasia maligna y en el cáncer eso no va a suceder. Lo que va a pasar es que se va a condicionar ese daño,
¿no? Y este va a ser la base para que se pueda generar la neoplasia maligna, ¿no? Entonces, este primer cambio que se va a condicionar, a ver, vamos a poner el puntero por aquí, este primer cambio que se va a originar en la célula va a ser el inicio, ¿no? Y luego de estos, pues, les van a seguir unos cambios sucesivos para poder condicionar finalmente la tumoración o la neoplasia maligna. Vamos a ver nosotros, esta es nuestra primera célula y se produjo un daño, y ese daño genético que no causó la muerte, ¿no? Que normalmente debería ocurrir, esta célula se va a multiplicar y va a transmitir este daño genético o estas alteraciones a nivel celulares a sus células hijas, ¿no? O a la segunda línea de células. Y ¿eso va a bastar para hacer una neoplasia maligna? Pues no. Entonces van a seguir sucediendo nuevas divisiones celulares acompañadas de nuevas mutaciones, las cuales van a manifestar cambios a niveles celulares, y estos cambios se van a ir acumulando. Y las mutaciones que se van a ir sucediendo a lo largo de estas divisiones celulares van a ir condicionando la proliferación celular, pero la proliferación celular de un grupo de células, ¿no? O de un tumor con características fenotípicas malignas, ¿no? Que es el cáncer. Pero nosotros vamos a ver que esa generación, esa proliferación celular, ¿no? que nos va a dar, pues, a través, que se va a originar a través de mutaciones sucesivas, pues no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede a lo largo de años, donde los elementos celulares van a estar expuestos a agentes mutágenos, ¿no? Pero antes de pasar a ello, vamos a ver acá que van a existir unos reguladores celulares normales en las células, ¿no? Son reguladores de la proliferación celular, porque recordemos que para que se pueda condicionar o pueda aparecer la neoplasia maligna, en este caso el cáncer, pues tiene que desencadenarse una proliferación celular. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver estos 4 factores, ¿no? Los protooncogenes. Los protooncogenes lo vamos a encontrar normalmente en las células y van a ser aquellos que van a estimular la proliferación celular o la multiplicación celular de manera positiva. Y vamos a tener los genes supresores tumorales, que estos van a ser mecanismos encargados de darles una regulación en negativo a la proliferación celular, con el objetivo de que se produzca un equilibrio entre la estimulación de la multiplicación y la multiplicación en sí. Se equilibran mediante de esta manera, ¿no? Lo otro que va a condicionarse en una célula normal es que vamos a tener genes que regulan la apoptosis celular, ¿no? ¿Y en qué consisten ellos? Estos genes van a ser los encargados, ¿no? En determinar la muerte celular programada. O sea, la célula nace, cumple su ciclo de vida, hace sus funciones y va a llegar a una apoptosis, una muerte celular, que es lo normal, lo que normalmente ocurre. Así como también vamos a tener genes que regulan la reparación del ADN. Entonces, si existe alguna lesión o algún daño, alguna alteración en la secuencia de los ADN, pues hay genes que regulan la reparación de estos, ¿no? Lo reparan, y si lo devuelven a la normalidad a la célula, sigue su ciclo normal, o si no, la pasan a apoptosis o a muerte celular. Entonces, son genes que van a regular normalmente todos, tanto los protooncogenes como los genes supresores tumorales o los genes que regulan la apoptosis, así como también estos genes que regulan la reparación del ADN, van a mantener en equilibrio a los elementos celulares, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros condicionamos mutaciones en cualquiera de estos factores, ¿no? Se va a condicionar una alteración, ¿no? Entonces, y esa alteración es la que puede condicionar el daño genético y puede favorecer la presencia de la neoplasia maligna, ¿no? Acá está, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver
que la carcinogenia es un proceso, como ya lo hemos manifestado y hemos hecho referencia, que requiere múltiples pasos, ¿no? Nosotros vamos a ver que dentro de una célula normal se van a acumular mutaciones, tanto conductoras y pasajeras, y estos van a dar inicio a través de las mutaciones inducidas por carcinógenos, ¿no? A través de mutaciones iniciadoras. A esto se le van a sumar, ¿no?, las mutaciones que afectan la integración del genoma, ¿no?, dándole características de inestabilidad, inestabilidad genómica, ¿no? Entonces, en esta secuencia, la célula va a adquirir cambios fenotípicos, ¿no? Cambios fenotípicos, y esto, aunado a mayor número de mutaciones, nos va a llevar pues a la generación de la tumoración, ¿no?, o del cáncer, ¿no? Entonces, esos son los pasos, y esto sucede a lo largo de años, ¿no?, como lo había manifestado. No es que vaya a suceder de un día para el otro. Esta es una representación básicamente esquemática muy parecida a la anterior, ¿no?, donde nosotros vamos a observar, por ejemplo, que la célula va a iniciar una mutación iniciadora. Y estas mutaciones iniciadoras van a ser única y exclusivamente para cada tipo de cáncer, ¿no? Así como también a estas mutaciones iniciadoras se van a unar pues las mutaciones conductoras. Y dentro de las mutaciones conductoras nosotros podemos encontrar, por ejemplo, las mutaciones a los protooncogenes o a las mutaciones de los genes supresores de tumores, o a los genes que regulan la apoptosis, ¿no?, o a los que regulan la reparación del ADN. Todas estas mutaciones conductoras aunadas a las mutaciones iniciadoras van a condicionar un fenotipo maligno. Pero este fenotipo maligno todavía se va a aunar a otras mutaciones, ¿no?, tanto iniciadoras como conductoras, para finalmente determinar pues la masa celular, el nido celular, la neoplasia maligna, ¿no? Pero nosotros también vamos a ver que existen mutaciones pasajeras, ¿no? Y dentro de estas mutaciones pasajeras son aquellas mutaciones que se dan en un determinado tiempo, pero que no van a tener traducción fenotípica, ¿no? Y se va a dar por inestabilidad del genoma, ¿no? Y esto generalmente por acumulación de mutaciones, sobre todo por la pérdida de la estabilidad de los genes que van a ser responsables del mantenimiento del genoma, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Los cambios epigenéticos que van a favorecer la presencia de la neoplasia maligna, ¿no? Y aquí vamos a tener este término de epigenética, y cuando nosotros hablamos y hacemos referencia de la epigenética, vamos a hacer referencia a factores ambientales, a modificar la expresión de los genes. Y dentro de esta epigenética vamos a tener dos factores que van a condicionar o favorecer la aparición de la neoplasia maligna. Y tenemos la metilación del ADN, la cual va a disminuir la expresión de los genes, así como también vamos a tener las modificaciones de las histonas, donde se enrolla el ADN, y esto puede aumentar o disminuir la expresión del ADN. Entonces, y todos estos dos factores van a condicionar o van a favorecer la aparición de la neoplasia maligna. Antes de entrar directamente en el tema en sí, es importantísimo ver cómo se va a generar la proliferación celular. Porque dentro del cáncer y la neoplasia maligna, el más importante es la proliferación celular, ¿no? Pero recordemos que la proliferación celular es algo normal que ocurre en la célula, ¿no? Cuando se condicionan alteraciones en esta proliferación es donde se va a condicionar pues una tumoración, ¿no? Y si tiene fenotípicos malignos de cáncer. Para que se pueda dar inicio al ciclo celular, lo primero que necesita la célula es un factor de crecimiento, ¿no? Tiene un factor de crecimiento, el cual va a venir sobre el receptor del factor de crecimiento, que se encuentra a nivel celular,
y esta va a condicionar una activación de este receptor. Pero esta activación del receptor va a ser una activación temporal, ¿no? La cual va a condicionar proteínas de transducción de señales para transmitir esta señal hacia el núcleo y a su vez generar factores de transcripción nuclear y de esta manera dar inicio al ciclo celular. ¿No? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros condicionamos mutaciones en cualquiera de estos pasos, en el factor de crecimiento, en la activación de los receptores, o en los mecanismos de transducción o en los mecanismos de transcripción, se va a activar y va a favorecer la proliferación celular, ¿no? Este mecanismo de activar la proliferación celular en la neoplasia maligna descontrolada, aunada a mutaciones celulares, van a condicionar pues la neoplasia maligna, ¿no? Miren cómo dentro de la secuencia normal, las mutaciones en cada uno de ellos o en alguno de ellos favorece la proliferación celular, ¿no? Ahora en sí, vamos a ver qué cambios en la fisiología de la célula se consideran como rasgos característicos del cáncer, ¿no? Y estos rasgos característicos del cáncer, en parte hemos hecho referencia al inicio de la presentación, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? Son las características que van a manifestar todas las neoplasias malignas, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, autosuficiencia de señales de crecimiento. ¿Qué significa eso? Que la célula neoplásica no va a necesitar el factor de crecimiento para poder estimularse. Va a condicionar una autoestimulación para poder condicionar su multiplicación celular, ¿no? Entonces se estimula a sí mismo. Otra de las características de estos cambios en la fisiología de la célula es la inestabilidad de señales, perdón, insensibilidad de las señales inhibidoras del crecimiento. ¿Qué significa? Que si yo voy a tener mi célula que se está estimulando a sí mismo a la multiplicación celular, ¿no? Las señales inhibidoras de este crecimiento para tratar de regular esta multiplicación anómala, ¿no? Van a ser insensibles. ¿Qué significa? Que no va a tener ese control para inhibir el crecimiento celular, ¿no? Entonces ya tenemos dos factores. Uno, que se está estimulando a una multiplicación a sí mismo sin un factor de crecimiento que la determine, y no va a poder existir un control que inhiba ese crecimiento celular. Aunado a ello, ¿qué vamos a encontrar? Que estas células neoplásicas van a condicionar una alteración en el metabolismo celular, ¿no? ¿Por qué? Porque esta proliferación celular o esta masa celular que se está proliferando, que está creciendo indiscriminadamente, más que necesitar moléculas de ATP, va a necesitar proteínas que favorezcan la multiplicación celular. Y aquí tenemos los elementos carbonados, ¿no? Que van a favorecer la replicación de los elementos celulares. Ahora, también estos cambios en la fisiología celular, ¿qué van a condicionar? Van a condicionar mutaciones las cuales van a favorecer la evasión de la apoptosis. ¿Qué significa? Que las células están multiplicando, no hay control, el metabolismo favorece la replicación celular y estas células no van a entrar en apoptosis, no van a morir, ¿no? Entonces, miren, como todo ello va condicionando que el número de células se vaya incrementando, ¿no? Lo que sucede pues en la neoplasia maligna, que cuando nosotros observamos nuestros preparados histológicos, vemos una hipercelularidad con características atípicas, ¿no? Hasta ese momento eso tenemos. Pero no son los únicos cambios en la fisiología celular de las neoplasias malignas, sino que aunado a los anteriores, vamos a encontrar
que van a presentarse un potencial ilimitado de la replicación, lo cual la va a llevar o le va a dar características de inmortalidad a estos elementos celulares. Pero como ya tenemos una masa que tiene un potencial ilimitado de replicaciones, que no tiene control, donde el metabolismo está condicionado para la multiplicación celular y no hay muerte celular, esta masa celular o este número incrementado de estas células para poder sobrevivir necesitan tanto de oxígeno como de nutrientes, ¿no? Y en ese sentido se va a generar la angiogenia. ¿Y cómo se va a generar esta? La disminución de las concentraciones de oxígeno, ¿no? Por esta masa celular incrementada va a favorecer los factores de crecimiento de las células endoteliales, condicionando que se produzca nuevos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, todos los factores se van ordenando de tal manera que puedan favorecer a la multiplicación celular. Pero no son los únicos. Ahora, estas células multiplicadas con todos los factores favorables para que puedan crecer, incluso tienen la capacidad de invadir estructuras vecinas, así como también invadir vasos sanguíneos con la capacidad de hacer metástasis a distancia, ¿no? Claro. Y es lo que nosotros observamos cuando tenemos neoplasia maligna metastásica localizada en pulmón, donde el origen primario es la mama, por ejemplo, ¿no? Una neoplasia maligna que se originó en la mama y que hizo metástasis a distancia. Estas células tienen esta capacidad de invadir. Ahora bien, no basta con ello. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hecho referencia desde la clase de inflamación, ¿no? La inflamación que era la respuesta inmunitaria, que es un mecanismo de defensa propio del organismo frente a aquellos agentes injuriantes, ¿no? En este caso las bacterias, hongos, parásitos, cuerpos extraños y alteraciones en la secuencia del ADN, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? Que esta respuesta inflamatoria, los linfocitos, los CD8, los CD4, los macrófagos, van a eliminar aquellos elementos celulares que presenten alteración, normalmente, ¿no? Y si eso fuera así, no existiría el cáncer. Pero el cáncer existe porque esta neoplasia maligna, estas células, tienen capacidad de evitar la respuesta inmunitaria, o sea, de evitar la respuesta de aquellos CD4, CD8 o macrófagos, ¿no? Evitan su respuesta de eliminarlas, ¿no? Entonces, todos estos 8 mecanismos que van a condicionar la proliferación celular, ¿no? Es lo que van a favorecer las neoplasias malignas, esa hipercelularidad, esos nidos celulares, ese comportamiento infiltrativo, esa capacidad de hacer metástasis, de encontrarlo dentro de los vasos sanguíneos y siempre rodeado, como yo siempre le he dicho, de infiltrado inflamatorio. Un infiltrado inflamatorio de tipo crónico que trata en su medida de lo posible de eliminarlos, pero que no puede porque éstas tienen capacidad de evadir esta respuesta, ¿no? Entonces, todo ello va condicionando la presencia de esta neoplasia maligna. Ahora bien, nosotros habíamos hecho manifestación que los protooncogenes son genes normales que nosotros encontramos en nuestro organismo y que estos van a tener la capacidad de estimular la proliferación celular, ¿no? Producen proteínas, ¿no? Que normalmente cuando hay un estímulo, ¿no? Van a activar las proteínas y si no hay estímulo no la van a activar, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando estos protooncogenes hacen alguna mutación? Se van a transformar en oncogenes y esos oncogenes van a producir oncoproteínas. Y estas oncoproteínas son aquellas que van a estimular, ¿no? La proteína, van a estimular a que la proteína actúe.
con estímulo o sin estímulo. Y esto definitivamente lo que va a condicionar es una actividad excesiva y no controlada y no regulada que va a llevar pues definitivamente a la formación del cáncer, ¿no? O a la masa celular. Ahora bien, acá tenemos los oncogenes que actúan como receptores de los factores de crecimiento. Entonces, esos oncogenes o estas protooncogenes que han mutado y que se han transformado en oncogenes van a actuar como receptores de factores de crecimiento. Y dentro de ellos vamos a tener algunos mecanismos de activación constitutiva de estos receptores, ¿no? En las células malignas. Uno de estos mecanismos es la activación en ausencia de un ligando. Y esto se da básicamente porque no necesitan una estimulación para proliferarse, se van ellas a estimular a sí mismo. Y uno de los ejemplos clásicos y típicos son las mutaciones puntuales en el gen ERBB1, que va a codificar el receptor del factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, en el adenocarcinoma de pulmón. Otro de los mecanismos de activación constitutiva es la sobreexpresión de los genes que codifican los receptores. ¿Qué significa ello? Ello significa que las células sensibles a pequeñas cantidades de factor de crecimiento, y uno de los ejemplos clásicos y típicos es la presencia o la sobreexpresión del gen ERBB2, que va a codificar los receptores de tirosina sinasa del HER2 en el cáncer de mama, ¿no? Esto generalmente nosotros lo observamos en las neoplasias de mama. Las neoplasias de mama nosotros casi siempre lo que terminamos evaluando en todas las neoplasias de mamas son... A ver chicos, se perdió la presentación. A ver, déjenme verla. ¿Ahora sí? ¿Se observa bien? Aún no, doctor. No, ¿Sí? doctor. ¿No se observa? A No, ver, no se déjenme. observa. Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, habíamos quedado haciendo referencia pues de esta sobreexpresión de los genes que codifican los receptores y habíamos manifestado que esto es importantísimo en el cáncer de mama. En el cáncer de mama, por ejemplo, nosotros como protocolo, una de las inmunistoquímicas que se le realizan a estos tumores es el HER2 para determinar con esto la presencia de la sobreexpresión de este receptor del HER2, ¿no? Porque esto le va a ayudar pues, al médico tratante a elegir su tratamiento más adecuado. Por ejemplo, si existe una sobreexpresión del HER2, ¿no? Utilizan el trastuzumab, ¿no? O si hay algunas modificaciones en el HER2, el pertuzumab, ¿no? Que va a ayudar y que va a favorecer al paciente en referencia pues, al tratamiento de ello. Otro de los mecanismos es el reordenamiento de los genes que activan la tirosina sinasa receptores y que nosotros observamos con bastante frecuencia en el adenocarcinoma de pulmón, ¿no? Ahora bien, acá tenemos eh, los oncogenes que actúan en las vías de transducción de señales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver? En la imagen nosotros lo que tenemos es una membrana celular, ¿no? Normalmente lo que nosotros vamos a encontrar es que los factores de crecimiento tienen que venir para estimular estos receptores del factor de crecimiento, ¿no? Y una vez que estimulan a ellos, van a estimular a estos receptores RAS, al BRAF o al fosfatidilinositol 3 sinasa. Entonces, todos ellos lo que van a condicionar es la presencia, ¿no? De que desencadenen mecanismos, uno, que activen la progresión del ciclo celular o mecanismos que puedan favorecer el crecimiento celular o
mecanismos que favorezcan la síntesis aumentando las proteínas y que todo en conjunto pueda originar o condicionar un crecimiento celular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no tenemos estimulación, ¿no? Porque aquí la célula se va a estimular a sí mismo, estos genes, estos receptores RAS, ¿no? Así como también los RAF y los BRAF van a tener su activación sin necesidad de factores de crecimiento, ¿no? Y esto van a condicionar, pues, el crecimiento celular. Por ejemplo, el RAS, que es la mutación puntual, donde nosotros vamos a encontrar estas mutaciones en gran número de neoplasias malignas, ¿no? Por ejemplo, los encontramos presente esta mutación puntual del RAS en el 90% de los carcinomas de páncreas, así como también en el colangiocarcinoma, y también lo podemos encontrar en los cánceres de colon, de endometrio o de tiroides, ¿no? Las mutaciones del gen BRAF, nosotros lo vamos a encontrar en las tricoleucemias, lo podemos encontrar en los nebus benignos, en aquellos lunares que evidenciamos, ahí encontramos mutaciones del gen BRAF y los encontramos también en gran número de melanomas. Y el fosfatidil 3-inositol-sinasa, que lo vamos a encontrar, que va a ser un agente que va a regular, básicamente, va a estar regulada negativamente por el PTEN para evitar, pues, la proliferación celular, ¿no? Acá tenemos dentro de los oncogenes que favorecen los factores de transcripción el MYC, ¿no? Este gen que cuando condiciona una sobreexpresión de este MYC va a inducir las neoplasias malignas. Dentro de las funciones del gen MYC nosotros vamos a ver que dentro de sus funciones está la proliferación del ciclo celular, va a condicionar alteraciones en el metabolismo, va a condicionar diferenciación celular, va a condicionar adherencias y motilidad celular, va a favorecer la angiogénesis, así como también la apoptosis, y cuando éstas se sobreexpresan, todas sus funciones se van a intensivar, sí, a intensivar y van a producir o van a inducir a la neoplasia maligna, ¿no? Pero como es típico y clásico, ¿no? Hay mecanismos de regulaciones en el ciclo celular que van a favorecer, que van a evitar la proliferación de elementos celulares con rasgos o con daños a nivel de estas células, ¿no? Y aquí tenemos los oncogenes que actúan como factor de transcripción. Nosotros tenemos acá el ciclo celular, ¿no? Y dentro del ciclo celular van a haber mecanismos de control, dos mecanismos de control dentro del ciclo celular. Uno que acontece entre el G1 y S, donde aquí va a haber un control que va a determinar, por ejemplo, que cualquier daño genético de la célula no pueda pasar de la fase G1 a la fase de síntesis. Y el segundo mecanismo de control en este ciclo celular va de G2 a M, donde también va a condicionar lo mismo, va a evitar que cualquier elemento celular que tenga daño en el genoma condicione la mitosis. La pérdida del control del ciclo celular, ¿no? Definitivamente va a ser importantísima y esencial para que se pueda generar la neoplasia maligna. Pero estos dos controles no son los únicos. Nosotros también vamos a encontrar proteínas como la ciclina D, la ciclina dependiente de sinasa 4 o el RB o el inhibidor de ciclina dependiente de sinasa P16, que estos también van a controlar estos dos receptores. ¿Qué significa? Que alteraciones en los receptores y en estas proteínas mencionadas son las que van a favorecer que se produzcan divisiones celulares con alteraciones en el genoma, ¿no? Entonces, lo normal es que estos mecanismos eviten que se produzca la multiplicación celular con alteraciones, ¿no? A ese nivel. Bien, ahora tenemos acá la falta de sensibilidad de la inhibición del crecimiento, ¿no? O hablando en términos claros, los genes supresores de tumores, ¿no?
Dentro de este mecanismo, lo que nosotros vamos a ver normalmente es que vamos a tener un equilibrio en el... ¿Qué pasó? Acá está. Vamos a tener un equilibrio tanto entre los protooncogenes y los genes supresores, ¿no? Entonces, ese equilibrio que se van a observar, ¿no? Van a determinar, pues, la homeostasis celular, ¿no? Entonces, existen los protooncogenes que van a estimular la proliferación celular, pero tienen su control, ¿no? Que son los genes supresores de tumores, y se va a evitar de esa manera, pues, que se generen, pues, masas celulares como tumores. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando existen mutaciones a nivel de los protooncogenes? Estos protooncogenes van a generar, ¿no?, multiplicación o proliferación celular, los cuales no van a poder ser controlados por los genes supresores de tumores y en consecuencia van a terminar condicionando, pues, una masa tumoral. El otro ejemplo clásico y típico es que exista, pues, mutaciones en el gen supresor tumoral. Entonces, si existen mutaciones, este gen supresor tumoral no va a poder determinar, por ejemplo, ¿no?, el control de los protooncogenes. Y también se va a condicionar una masa celular o una tumoración, ¿no? Estos protooncogenes nosotros lo vamos a encontrar como puntos de regulación del crecimiento celular, ¿no? O tienen la función de condicionar reconocimiento del estrés genómico. O lo que van a condicionar es que regulan la diferenciación celular e incluso pueden enviar la célula a apoptosis. O actúan a cualquier nivel de la transmisión de señales para evitar la proliferación celular. Uno de los genes típicos en este ejemplo es el gen del retinoblastoma, ¿no? Ese gen RB. Recordemos que en la práctica nosotros hemos visto, pues, esta tumoración, ¿no?, que se condiciona en la retina, que es una masa de proliferación celular que afecta generalmente a niños, ¿no?, y que va a condicionar una proliferación de células azules, hipercromáticas, de escaso citoplasma, que llega a formar rosetas o pseudo rosetas también para hacer el diagnóstico. Pero ¿cómo es que se va a generar este retinoblastoma, ¿no? A través del gen RB. Y este gen RB se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13, ¿no?, y que va a condicionar, pues, esta neoplasia maligna. Existen dos mecanismos para que se pueda generar este retinoblastoma. Uno, que se va a generar de forma espontánea, ¿no?, o sea, al azar, ¿no?, van a existir. U otro, que se puede condicionar a través de la herencia y es de forma familiar o que se hereda de los padres, ¿no? Vamos a ver el de forma esporádica, ¿no? Entonces, de forma esporádica, pues definitivamente las células somáticas de los padres, como las células germinales, no van a tener ninguna afección. Lógico, si no hay afección en ninguno de ellos, la célula del cigoto tampoco va a tener ninguna afectación, ¿no? Y las señales somáticas, y las células somáticas de los niños tampoco, no van a haber. Pero ¿qué va a pasar? En las células retinianas se va a condicionar una primera mutación, ¿no? Esta primera mutación que no me va a determinar el cáncer, ¿no?, porque esta primera mutación permite todavía que los genes supresores de tumores actúen con normal desempeño. Esta va a necesitar una segunda mutación para que se pueda generar o se pueda desarrollar la neoplasia maligna. Y de esta manera sucede la segunda mutación y se condiciona la proliferación de la tumoración, que es el retinoblastoma, que representa aproximadamente el 40% del origen de esta neoplasia. La otra forma de generación es a través de la forma familiar, donde las células somáticas de los padres y las células germinales van a tener, pues, una mutación en el gen y que definitivamente se la van a transmitir al cigoto, ¿no?
Entonces, si lo tiene el cigoto, las células somáticas del niño también tienen una mutación y solo requieren una mutación más para completar la segunda mutación, ¿no?, en las células retinianas y que se pueda condicionar la presencia de esta tumoración que es el retinoblastoma, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos o la forma como se generan el retinoblastoma, ¿no?, la patogenia básicamente de esta tumoración, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el gen TP53 o la proteína P53, llamado también el guardián del genoma. Generalmente es un gen, el gen más mutado en los tumores, y lo encontramos en diversos tipos de tumores. Los encontramos en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer de pulmón. ¿Y qué es lo que va a pasar con este tipo de neoplasia, con este tipo de gen, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a la célula y que esta célula va a estar estimulada por radiación ionizantes, carcinógenos o mutágenos, ¿no?, generalmente lo que normalmente debe ocurrir, ¿no?, es que se va a activar la célula, en esta célula normal, el P53. Y este P53, su función va a ser determinar el daño del ADN, lo identifica, determina el estrés oncogénico, ¿no?, va a llevar a la célula a senescencia, al envejecimiento, le va a dar una parada celular para que se condicione la reparación satisfactoria, ¿no? Si se repara satisfactoriamente, sigue su vida normal. Y si no se repara satisfactoriamente, fracasa esa reparación, va a llevar al elemento celular hacia la apoptosis, ¿no? O lo otro es que de frente, a través del VAX, pase a la apoptosis. O sea, generalmente el P53 lo que va a llevar, identificar la falla, tratar de repararla, ¿no? Y si no la puedo reparar, pasa la célula a la apoptosis. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando la célula tiene una mutación o pérdida del P53? No se va a originar la detención del daño del ADN, y los genes dependientes de la P53 definitivamente no se van a activar, no se va a generar la parada del ciclo para condicionar una reparación, si es que lo pudiera hacer, eso no se va a dar, ¿no? Y sin reparación del ADN, sin senescencia celular, las células mutadas van a condicionar una expansión, ¿no? Y incluso mutaciones adicionales, condicionando la aparición de la masa tumoral o del tumor maligno o de la neoplasia maligna, ¿no? Esto se puede dar a través de mutaciones somáticas, ¿no?, de los dos alelos del gen, o mutaciones germinales en el síndrome de Li-Fraumeni, ¿no?, que es cuando se hereda. El paciente nace con esta mutación del P53 y que definitivamente va a favorecer la presencia de múltiples neoplasias, ¿no? Y la activación del P53 da lo que ya hemos mencionado: la parada transitoria del ciclo celular, la parada permanente del ciclo celular o senescencia, o puede llevar a este elemento celular a la muerte celular o a la apoptosis, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro de los mecanismos que favorecen la proliferación de la neoplasia maligna, y es la alteración metabólica promotora del crecimiento, ¿no? Estas alteraciones metabólicas que ya habíamos hecho referencia nosotros, que va a condicionar alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ¿no?, conocido como el efecto de Warburg, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? En la neoplasia maligna, ¿no?, en el tumor, lo que vamos a encontrar es un tejido de proliferación rápida, ¿no?, lo que se encuentra en el tumor, pero recordemos que también nuestro cuerpo normalmente tiene tejidos de proliferación rápida, por ejemplo en la médula ósea, ¿no?, por decirlo así. En la célula normal, ¿no?, bajo las condiciones adecuadas de oxígeno, la glucosa en la mitocondria, ¿no?, a través de la fosforilación oxidativa va a generar 36 moléculas de ATP. En ausencia de oxígeno, a través del piruvato, ¿no?, se condiciona la glucólisis aeróbica, donde se condiciona solamente 2 moléculas de ATP.
En los tejidos proliferativos o en el tumor, ¿qué es lo que va a pasar? A través de la mitocondria se va a utilizar en este metabolismo la glucólisis aeróbica, condicionando la fermentación de la glucosa. Eso, por ejemplo, explica uno de los mecanismos que las neoplasias malignas, gástricas o de tubos digestivos, generan pues la proliferación de gases, porque condicionan una fermentación de la glucosa. A eso se le conoce como efecto de Warburg, ¿no? Este efecto Warburg lo que va a condicionar su objetivo más importante no va a ser la determinación o la formación de las moléculas de ATP, porque solo origina 4 moléculas de ATP. Su objetivo principal es condicionar elementos carbonados que favorezcan la multiplicación de los elementos celulares, la duplicación de estos elementos celulares. Esto lo vemos tanto en las neoplasias malignas como en los tejidos de proliferación, ¿no? Esto, por ejemplo, ha sido muy utilizado, este efecto, en la utilización de los PET scan, donde se le administra en la clínica, ¿no? Para determinar la extensión, proliferación y localización de los tumores, donde se le administra al paciente, se le administra un metabolito de la glucosa, que es el fluoro desoxiglucosa, ¿no? Lo cual va a condicionar que se marquen, ¿no? A través del estudio de imágenes la localización de estos tumores, por decirlo así, donde están localizados, ¿no? Entonces, es la importancia en la clínica de estas neoplasias malignas. Luego tenemos acá la autofagia, ¿no? Y la autofagia no es más que un proceso de sobrevivencia de estas células malignas, de estas células neoplásicas, ¿no? Es un proceso mediante el cual la célula se come su propio contenido. O sea, si nosotros sometemos a la célula a un medio ambiente hostil, generalmente condicionado por quimioterapia o por radioterapia, esta célula para sobrevivir va a comerse sus propios contenidos. O sea, vamos a decir, una autofagia, ¿no? Este mecanismo de supervivencia en tiempos de falta de nutrientes, ¿no? Le va a condicionar a esta célula poder sobrevivir y luego poder multiplicarse, ¿no? Imagínense, tiene una autofagia, o sea, se come parte de ella misma y logran sobrevivir algunos elementos celulares que después que ya pasó la radioterapia, que ya pasó la quimioterapia, vuelven a multiplicarse y vuelven a presentar la neoplasia maligna, ¿no? Acá tenemos otro de los mecanismos que es la evasión de la muerte celular programada. Y para la evasión de la muerte celular programada o de la apoptosis, ¿no? Tenemos que recordar pues tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca de la apoptosis, ¿no? Recordemos que la vía intrínseca pues es la que se da con mayor frecuencia, así como también está condicionada por la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la vía extrínseca? El estrés, la radiación, los compuestos químicos van a condicionar daño del ADN, la respuesta del P53 genera que estas células a través del VAX y del VAN, ¿no? Van a liberar en la mitocondria el citocromo C, y esto va a estimular pues la caspasa 9, luego la caspasa 3 y la va a llevar pues a la muerte celular. Eso es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando existe una mutación del BCL2 a nivel de la mitocondria, este BCL2, que es una proteína antiapoptósica, ¿no? Va a evitar que se libere el citocromo C. Y si se libera el citocromo C, se inhibe toda la cascada para que pueda llegar a la apoptosis celular. Y de esta manera, una mutación en el BCL2 va a condicionar que esta célula evada pues la muerte por apoptosis, que es una de las características que presenta la neoplasia maligna. La otra forma de llegar a esto es a través de la vía extrínseca, ¿no? Donde en la vía extrínseca lo normalmente que sucede a través de estos condicionantes que ya habíamos mencionado es que el Fas ligando se una al Fas CD95, condicionando el complejo de señalizador inducido de muerte.
que se va a unir a la procaspasa 8, generando la caspasa 8 y llevando pues a esta secuencia a la muerte celular. Aquí en la neoplasia maligna, que es de menos presentación, lo que va a faltar es el gen CD95. Si se bloquea este gen CD95 y ausencia de ello, lo que va a condicionar básicamente es que no se genere todo el proceso y que no lleven a muerte celular, a una muerte celular programada a esta célula, ¿no? Condicionando por ambas vías la evasión de la muerte celular programada, ¿no? Por cualquiera de ellas. Acá tenemos y hablamos acerca del potencial ilimitado de replicación celular, que es otra de las características que presenta las células neoplásicas o la neoplasia maligna, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá? Acá lo que nosotros tenemos que ver, 3 pasos importantísimos, ¿no? Que se produzca la evasión de la senescencia, ¿no? Estos elementos celulares, que se produzca la evasión de la crisis mitótica con reactivación de las telomerasas, ¿no? Y que se condicione una autorrenovación. El primer paso, tenemos acá, por ejemplo, nuestros elementos celulares donde están las telomerasas, ¿no? Inactivas. Generalmente en una célula la replicación celular se tiene que dar más o menos entre 50 a 70 veces. ¿Y qué es lo que va a pasar luego de haber tenido ese número de multiplicaciones celulares? Las telomerasas se acortan. Y cuando se acortan las telomerasas, ¿no? A través del P53 se va a condicionar la activación del punto de control de senescencia y va a llevar a estos elementos celulares a la senescencia. Pero ¿qué va a pasar? Cuando se condiciona la mutación del P53, se va a condicionar una activación de la vía de rescate y unión de los extremos no homólogos y se van a llevar a la formación de los cromosomas dicéntricos. Y estos cromosomas dicéntricos van a el ciclo celular de metafase, anafase, todo el ciclo celular y de multiplicación, donde vamos a ver que finalmente después de la multiplicación se van a producir rupturas de la doble cadena. Y a estas rupturas de la doble cadena se les va a llamar catástrofe mitótica, ¿no? Entonces, ¿cómo evaden esta catástrofe mitótica? Mediante la activación de las telomerasas. Cuando se produce la activación de las telomerasas, van a activarse y se van a colocar en los extremos de estos cromosomas nuevamente las telomerasas, para que éstas puedan continuar multiplicándose. Entonces ya tenemos la evasión de la senescencia a través de la mutación del P53 y tenemos la evasión de la crisis mitótica o de la catástrofe mitótica a través de la activación de las telomerasas. Y la autorrenovación es que esta célula neoplásica cancerígena con reactivación de la telomerasa pasa a formar parte como una célula madre, condicionando la multiplicación y la autorrenovación de nuevos elementos celulares neoplásicos, ¿no? Entonces, de esa manera se lleva a cabo este potencial ilimitado de la replicación celular. Acá, por ejemplo, tenemos una balanza para el equilibrio entre la actividad de la telomerasa y la supresión tumoral. Normalmente el equilibrio y la parte central es que la elevada actividad de la telomerasa, ¿no?, más la supresión tumoral tengan en equilibrio una disminución del envejecimiento, así como también una disminución de la posibilidad de manifestar cáncer. Pero ¿qué va a pasar si nos vamos al otro extremo, donde tenemos una baja actividad de la telomerasa? Definitivamente, si tenemos una baja actividad de la telomerasa, se va a condicionar el envejecimiento celular, pero que esto va a disminuir la aparición del cáncer. Pero cuando hay una elevada actividad de la telomerasa, ¿no?, generalmente lo que se va a condicionar es que se disminuye el envejecimiento y definitivamente eso va a condicionar la aparición de la neoplasia maligna o del cáncer, ¿no?, como se hace evidente en la imagen. Otra de las características importantísimas dentro de estos mecanismos que van a contribuir a que se forme la neoplasia maligna, ¿no?, es la angiogenia, ¿no?
hemos hecho referencia que ya la masa celular, porque ya tenemos la masa celular condicionada por la estimulación propia de la célula, no hay quien lo bloquee, la célula no muere, se reactiva a sí mismo la multiplicación celular. Yo tengo una masa celular y esta requiere definitivamente de que aparezcan tanto oxígeno, que aparezcan los vasos sanguíneos que le traigan tanto oxígeno como nutrientes, ¿no? Y esto se da a través de los factores de crecimiento de células endoteliales activados a través de una disminución de las concentraciones de oxígeno. Entonces se condiciona pues esta proliferación celular, esta angiogenia celular que le va a permitir sobrevivir a estas células, le va a permitir aportarle oxígeno y nutrientes. Y estas células o estas masas celulares nosotros las vemos en las neoplasias malignas, sobre todo en aquellas poco diferenciadas, que se van a ir a rodear a los vasos sanguíneos, porque son tanto el número de células neoplásicas que requieren oxígeno y nutrientes y compiten entre ellas para sobrevivir, entre comillas, ¿no? Algunas literaturas hacen referencia que la sobrevivencia de estas células neoplásicas tienen como una condición de tipo darwiniana, ¿no? Donde sobrevive la más fuerte, ¿no? Y pelean entre ellas por sobrevivir, a pesar de tener todas las condiciones para que no puedan morir. Pero sí terminan muriendo algunas de ellas porque nosotros vemos en las neoplasias malignas poco diferenciadas con los grados altos de las neoplasias malignas que encontramos pues la presencia de necrosis, y la necrosis no es más que la muerte celular, ¿no? Acá, por ejemplo, otra de las características a tener en cuenta es que el epitelio de revestimiento de estas células neoplásicas normalmente en un cáncer se separan las células, ¿no? Se separan, se rompen, se produce un debilitamiento de las uniones intercelulares. Normalmente, eso, en un epitelio normal, la célula que se rompe y se separa debe morir, pero no sucede así en la neoplasia maligna. Es por eso que, por ejemplo, dar un ejemplo así, en el carcinoma urotelial de vejiga, una de las características histológicas a tener en cuenta es que nosotros encontramos células separadas, una esfacelación de los elementos celulares en la neoplasia maligna. Y esto como característica de este debilitamiento de las uniones intercelulares. No mueren, siguen ahí. ¿Y qué van a condicionar? Estas células que se han separado o que se han roto las uniones intercelulares, van a producir colagenasas que van a actuar sobre el colágeno de tipo 4, van a producir metaloproteinasa o activador del plasminógeno, lo cual es todo en conjunto van a provocar una lesión en la membrana y van a romper la membrana, y de esta manera van a condicionar el proceso de infiltración de la neoplasia maligna. Entonces ya no está localizada en su epitelio, ya deja de ser in situ esta neoplasia maligna para condicionarse a una neoplasia maligna de tipo infiltrativa. Y con eso no termina, porque una vez que infiltra, ¿no? Rompe, por ejemplo, en este caso, si fuera el epitelio del polioestratificado plano con queratina en la piel, rompe, ingresa a la dermis, generalmente por el mismo mecanismo estos va a ingresar a los vasos sanguíneos. Y cuando ingresa al vaso sanguíneo, estas células van a viajar a través del torrente sanguíneo y irse a localizar en otros órganos. Pero el mecanismo de defensa propio de nuestro organismo las identifica para evitar eso. ¿Pero qué hacen los elementos celulares? Se unen a linfocitos o a plaquetas para que de esta manera estos elementos celulares neoplásicos no puedan ser identificados y puedan viajar a otras zonas condicionando metástasis y siendo liberadas en otros órganos, dejando pues una neoplasia maligna de tipo metastásica, ¿no? Generalmente salen en las zonas donde tengan los mismos factores o las mismas condiciones de su medio, de su sitio original o de su sitio primario, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estas terminan haciendo metástasis a distancia. Y finalmente, pues vamos a tener
los mecanismos por el cual la respuesta inflamatoria, ¿no? O la respuesta inmune debería eliminar pues a estas células tumorales. Normalmente una célula pues tiene proteínas propias, normales, ¿no? Que el elemento celular de los linfocitos, ¿no? No lo va a reconocer como extraño, ¿no? Y no lo afecta, ¿no? Como tenemos en la parte superior. Pero cuando estamos nosotros frente a células tumorales que expresan diferentes tipos de antígenos tumorales, estos van a condicionar producto de un oncogen o de un gen supresor tumoral mutado. Y estos van a ser presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad al linfocito, ¿no? Y este linfocito lo va a eliminar. O si encontramos proteínas propias mutadas, también estas proteínas propias mutadas van a ser presentados por el CPH al linfocito. O si encontramos proteínas propias sobreexpresadas o expresadas de forma aberrante, también van a ser presentadas por el CPH a la célula T. O si encontramos virus oncogénicos, ¿no? Estos van a manifestarse a través del CPH y se unen a la célula T. Lo que normalmente debe ocurrir es que estos linfocitos T, CD8, CD4, macrófagos, eliminen, maten a estas células con alteraciones oncogénicas, ¿no? Eso es lo que normalmente debe ocurrir, pero como ya lo hemos manifestado, hay mecanismos de evasión de estos elementos celulares, ¿no? Entonces, la inmunidad lo que normalmente provoca es que estos antígenos tumorales se unan pues, al complejo mayor de histocompatibilidad y estos se unan pues, a la célula específica del antígeno tumoral, terminando eliminando ese elemento celular. Pero esta neoplasia maligna o estas células neoplásicas tienen mecanismos de evasión inmunitaria, ¿no? Por parte de estos tumores. Y uno de ellos es la insuficiencia de la producción de antígenos tumorales. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta célula tumoral no va a expresar estos antígenos tumorales, no va a mostrarlos. Y si no los muestra, el complejo mayor de histocompatibilidad no los puede presentar al linfocito. Y de esta forma no va a morir esa célula. O lo otro es que sí se puedan mostrar con evidencia, estas células tumorales puedan mostrar estos antígenos tumorales, pero que la célula tenga cierta mutación y ausencia del gen del CPH. Entonces, si no hay el CPH, así tenga estos antígenos tumorales, no se va a poder presentar al linfocito para que esta pueda ser eliminada. O lo otro es que exista tanto la producción de proteínas, tanto como el CPH, y se una a la célula. Pero estas, ¿qué van a hacer? Van a producir proteínas inmunosupresoras que van a permitir que el linfocito no se active y no terminen destruyendo a este elemento celular. En ese sentido, por cualquiera de estos tres mecanismos, la célula neoplásica va a evadir, ¿no?, los mecanismos inmunitarios que normalmente deberían destruirla, ¿no? Entonces, esa pues es la presentación, jóvenes. Bueno, creo que me salí. A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, sí se le escuchó. Bueno, esa era la clase en cuanto a las bases moleculares para el día de hoy, ¿no? Que he tratado de hacer lo más claro generalmente para condicionar el entendimiento, ¿no? Porque los detalles ya están pues en la literatura, ¿no? No sé si hubiera algún comentario acerca de una pregunta, no hay sin ningún inconveniente, podrían hacerla en este momento, ¿no? De no ser así, Lisette, la próxima clase la tenemos programada. Doctor, Aló, doctor. una pregunta. Sí, A yo ver, lo sí, le una pregunta, escuchamos. doctor. Bueno, muy bonita su clase sobre cáncer, sobre biología molecular del cáncer, pero me gustaría saber, habló sobre las telomerasas.
¿Cómo se realiza la reactivación de las telomerasas y a qué se debe que se formen cromosomas dicéntricos? Lo que pasa en la reactivación de las telomerasas es que este mecanismo a nivel celular lo que va a condicionar es que se aparezcan nuevamente esas telomerasas para que se puedan unir a estos cromosomas, ¿no? Y recordemos que estas telomerasas son las que ya van a condicionar, pues, que estas células, ¿no? Que ya habían cumplido su ciclo y que se habían multiplicado en cierto número normal de veces, puedan seguir multiplicándose, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, a los cromosomas dicéntricos, generalmente, estos cromosomas como que ya se separan uno de los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que va a condicionar esta característica, ¿no? A través ¿cómo se llama? De los mecanismos para evadir, pues, o para multiplicarse de forma ilimitada, ¿no? Ah, ok. Y Ya. doctor, yo también había revisado la literatura y había leído que los microRNs también están relacionados con la formación de cáncer. ¿Me podría explicar un poco sobre eso, doctor? ¿Los qué me dijo? Los MicroARNs. microARNs. Bueno, eso, Sí. por ejemplo, no he encontrado yo referencias en cuanto a las bases moleculares en la relación a la generación del cáncer, ¿no? Entonces, podría revisarse, ¿no? O si usted lo ha revisado, podría transmitirnos esos mecanismos que favorecen la generación de las neoplasias malignas. Lo que había revisado con respecto a los microRNs y como son estas tan pequeñas y se van a acoplar a alguno de los lados de lo que son los ARN mensajeros, los que están relacionados con la síntesis de las proteínas. Y al generarse estas proteínas de manera inadecuada, o tal vez tampoco no se llegan a generar estas proteínas porque los microRNs se ubican a los polos de estos ARN mensajeros y por lo tanto ya no se produce. Es lo que había entendido en lo que es en unas revisiones que había leído sobre las literaturas del cáncer. Entonces, Es, eso yo sé que se puede dar porque generalmente a veces las proteínas son los que son ausentes en la formación de cáncer, o tal vez la producción excesiva de un tipo de proteína que también está relacionado con el crecimiento del cáncer. Es así, dentro de los mecanismos o de las bases moleculares de la generación de las neoplasias malignas, pues hay un sinnúmero de acontecimientos que van a generarse de forma armoniosa para favorecer, pues, esta neoplasia maligna, ¿no? Entonces, y esto no termina acá, pues porque las mutaciones sucesivas que se van a dar a través de las neoplasias malignas van a seguir dándonos datos acerca de esta generación de la neoplasia maligna. Entonces, eso es de manera constante, ¿no? Pero es un tema bastante interesante, sobre todo aquellos que les guste investigar acerca de la generación de esta patología, que dicho sea de paso, todos las van a ver, independientemente de la especialidad que se haga, ¿no? Porque está presente en todas las especialidades. Si bien es cierto, finalmente se termina derivando a oncología, ¿no? Que es el que la maneja, pero todos, independientemente de la especialidad que elijan hacer, se van a cruzar en algún momento con estas neoplasias malignas, ¿no? Que conforme pasa el tiempo y los años se van incrementando, ¿no? Los años de supervivencia se van incrementando, teniendo una población mayor, pues van estos favoreciendo la presentación de este tipo de patologías, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? No sé, alguien más de repente tenía por ahí, creo, quería participar. Doctor, buenas tardes. Sí, Sí me escucha, ¿verdad? sí, le escuchamos. Doctor, una pregunta. Con respecto al, por decir, el 2008, incluso se ganó el premio Nobel por el tema de la inmunoterapia relacionado al cáncer. Más o menos me acuerdo que el artículo de este premio Nobel decía que las células tumorales
van a tener en su cubierta proteínas que van a expresar una proteína, el PDL1, y que estas proteínas se van a unir a los receptores PD1 de los linfocitos, así inactivándolas, y de esta manera suprimir la función de los linfocitos, que va a ser, en este caso, eliminar esas células anormales. Entonces, la pregunta es la siguiente. Todas las células cancerígenas van a tener esas proteínas, que en este caso va a ser el PDL1, y ahora, con respecto a la inmunoterapia, que va a ser a base de anticuerpos monoclonales, ¿también va a actuar a nivel de todas las células tumorales, doctor? ¿O es que algunas células tumorales, dependiendo tal vez del órgano, van a expresar otro tipo de células, otro tipo de receptores, perdón? Gracias. Bueno, en el sentido pues de la evasión de la respuesta inmunitaria frente a los linfocitos, pues no todas van a tener un mismo mecanismo de cómo evadir esta respuesta inmunitaria, ¿no? Recordemos que nosotros hemos visto que hay elementos celulares que no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad, otros que no expresan, ¿no? No le expresan estos genes mutados en la superficie, y los PDL1 están en el grupo de que sí lo expresan, que sí lo transmiten, pero que generan mecanismos la célula neoplásica va a generar mecanismos por los cuales va a inhibir que este linfocito pues lo termine destruyendo. Y no todos los elementos celulares. Recordemos que una de las características de las neoplasias malignas es que presentan heterogeneidad, ¿no? O sea, nosotros podemos observar, por ejemplo, una masa celular, y dentro de esa masa celular podemos encontrar, por ejemplo, grupos poco diferenciados al estudio de la microscopía, o podemos encontrar otras zonas bien diferenciadas, ¿no? Entonces, existe pues una heterogeneidad de los elementos celulares que nosotros encontramos ahí. Una de las muestras, uno de los ejemplos claros y típicos, por ejemplo, lo hemos visto nosotros en el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Donde tenemos áreas, por ejemplo, que son bien diferenciadas, ¿no? O tenemos áreas que son medianamente diferenciadas. Pero lógicamente, cuando nosotros estamos frente a esas características, nosotros nos referimos y la determinamos con la zona de mayor gradación, ¿no? Esa es la que me va a dar. Entonces, en ese sentido, pues existe pues una heterogeneidad, ¿no? Es que todos los cánceres, en el mismo tumor muchas veces existe esta heterogeneidad, y mucho más pues en diferentes tipos de cánceres, ¿no? De repente, por ahí va la respuesta a la pregunta que usted estaba haciendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, más o menos algo me acordé, porque más o menos en la conclusión del trabajo, bueno, estamos hablando de 2018, ahora estamos en 2020, no sé cómo hará avanzado en realidad la terapia, pero creo que cuando se comenzó a aplicar la inmunoterapia a nivel de cáncer, no era específicamente para todas las células cancerígenas, ¿no? O sea, me refiero a cualquier cáncer, cáncer óseo, cáncer tal vez de piel, pero sí estaba bien abocado en temas de cáncer de ovario, de útero, pero con la salvedad de que se iba a tal vez probar en otros tipos de cáncer. Por eso la mencionaba. Tal vez, si es que se ha ido avanzando, no he revisado mucho. Bueno, voy a volver a revisar en todo caso el tema. Ok, está bien. Y es una invitación para todos poder revisarla, ¿no? Recuerden que nosotros, nuestra especialidad, si bien es cierto, está relacionada al cáncer en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y que también debería formar el anatomopatólogo parte de, del grupo de que genere el mejor tratamiento adecuado, pero siempre esto queda más de la mano, pues, del oncólogo, ¿no? Pero según la literatura, sí, pues nosotros deberíamos formar parte también de la toma de decisiones de las mejores conductas terapéuticas frente a las neoplasias, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno,
¿Alguien tiene algún comentario más? Si no, para definir, pues, el lunes, Lisette me estaba haciendo el comentario, ¿es para el lunes la clase? Sí, doctor, para el lunes con la clase que continuamos. Ya, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, en ese sentido, muchas gracias por su tiempo, por haber escuchado la clase, y paso a despedirme de todos ustedes y nos estaremos conectando el lunes en el horario que tenemos programado para continuar con la programación de nuestros sílabos. Hasta el lunes, jóvenes. Doctor, no se olvide de descargar la lista de asistencia. Ajá, justo en este momento la estoy descargar asistencia. Con eso ya está listo, ¿no? Descargar y ya está, ¿no? Sí, doctor. Muchas Ya, gracias. Gracias por la perfecto. clase. Hasta el lunes. Hasta el lunes, doctor. Hasta Gracias. luego. Gracias, doctor.